Estimados estudiantes, les saluda el docente José Arquímedes Fernández Vázquez. En el siguiente video vamos a establecer los principales puntos respecto a la sesión correspondiente a las organizaciones no gubernamentales, donde vamos a revisar los conceptos, las categorías y los objetivos de la presente figura jurídica. En cuanto a los objetivos que nos planteamos en la presente sesión, primero va a ser conocer los conceptos de las organizaciones no gubernamentales. Para conocer estos conceptos vamos a tener que recurrir, por ejemplo, a la doctrina que ha sido desarrollada por incluso la ONU y también por algunos estudiosos de carácter nacional e internacional. Otro objetivo que nos planteamos es conocer, sin ánimo de caer en redundancia, los objetivos que se plantean las ONGs. ¿Qué es lo que buscan las ONGs en el tema de su funcionamiento y alcances? Y también analizar las principales categorías de las organizaciones no gubernamentales. Vamos a ver esas categorías de carácter nacional, internacional y también de carácter social y asistencial. Bien, entonces vean ustedes que para ir un poco conociendo las definiciones o por lo menos cuál es el respaldo legal y de carácter constitucional de la figura, vamos a explicar lo referente a un abordaje en primer orden constitucional. Entonces vamos a estudiar el artículo 2, inciso 13 de la Constitución, cuando establece que hay un derecho fundamental a asociarse, a constituir, vean ustedes, fundaciones, asociaciones o incluso comités, que nosotros lo hemos venido ya explicando en los videos sucesivos. Entonces vean ustedes que esas formas de organización jurídica y de rango constitucional y correspondientemente legal es que nos establecen que es es un enfoque de la autonomía privada de la voluntad y también que nos dan ciertas libertades, pero que también nos dan una regulación de carácter legal. Vean ustedes que tanto una asociación, una fundación o un comité puede constituirse en una organización no gubernamental. Hay que tener aquí un poco la precisión, que normalmente se optan por esas figuras, sean asociaciones o fundaciones, puesto que digamos el comité es una figura un poquito que se usan, pero con una duración muy, limitada. En cuanto a la definición de las ONGs, vamos a ver que las Naciones Unidas dice que las ONGs resalta, ¿por qué? Porque es una organización voluntaria de ciudadanos sin ánimo de lucro, nacional o internacional. Vean ustedes lo importante. Entonces, ya le da primero el enfoque de una organización y luego el tema de la finalidad, que es no lucrativa, y luego el impacto o el enfoque, que puede ser nacional o puede ser internacional. Otros sectores también han definido a las ONGs. Por ejemplo, que para la coordinadora de la ONG nos establece que son organizaciones independientes que no pertenecen al sector público ni al privado mercantil. Y por ejemplo que en la legislación internacional, como es en el caso de España, se ubican dentro de un grupo que ellos lo establecen como una entidad de carácter netamente privado, por ejemplo, y que está definido por un conjunto de movimientos de carácter social. Por lo menos esa es la finalidad que lo va a mover a las ONGs. No hay que olvidar también que esta finalidad netamente altruista.
vamos a establecer aquí un poco ya las funciones de las organizaciones no gubernamentales. Primero, para que exista como tal una ONG, hay que establecer un poco las metas y la actividad para ir consiguiéndolas. Efectivamente, ya cuando uno establece las metas de la ONG, se va a establecer incluso el orden de impacto. Puede ser una ONG de carácter nacional o incluso internacional. La otra cuestión es cómo va a funcionar desde el enfoque administrativo, cuál va a ser su estructura, digamos. Hay que ver un poco la logística, el perfil de los participantes, si es que se va a alinear o utilizar algún tipo de movimiento social. Luego, en el control o supervisión del patrimonio que puede tener esta ONG, por ejemplo, cuál va a ser la finalidad de las contribuciones y qué tipo de contribución pueden establecer los miembros, pueden ser patrimoniales o no patrimoniales, por ejemplo, y luego todo el enfoque de cómo vamos a acopiar el conjunto de recursos, cómo es que vamos a aprovechar, por ejemplo, el potencial de los entornos y cómo es que nos pueden ser útiles para la finalidad para la cual ha sido constituida esta organización no gubernamental. Por ejemplo, al establecer ya los objetivos de una ONG, vamos a establecer lo siguiente. Primero es que lo que busca una ONG es promover ¿qué cosa? La cooperación activa y el intercambio de información. ¿Para qué? Para básicamente buscar el bienestar del grupo de impacto que se haya señalado en la finalidad establecida. Vean ustedes aquí, ya veíamos un poco los niveles, tanto a nivel nacional como internacional. Otra cuestión importante con el objetivo que se señalan las ONGs es, por ejemplo, superar las barreras culturales y de comunicación. Muchas veces estas ONGs tienen un grupo, digamos, de impacto social positivo. Muchas veces intervienen en grupos que ellos señalan como grupos amenazados. Otra cuestión es, por ejemplo, buscar un verdadero protagonismo, pero de carácter social siempre, buscando el bien común de sus integrantes y sobre todo de terceros. Luego, lo que busca la ONG es la promoción y participación, por ejemplo, ¿en qué? En la concertación activa e interesada de los miembros y del grupo de enfoque o de impacto social para los cuales ellos han señalado previamente. Otra cuestión importante es que las ONGs buscan fortalecer, por ejemplo, las comunidades que ven ellos que tienen cierto riesgo, como las comunidades, por ejemplo, campesinas, comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque ellos buscan un impacto social positivo. Vean ustedes que dentro de la clasificación ahora de las ONGs vamos a encontrar que hay organizaciones territoriales, organizaciones de carácter funcional también, hay un tema gremial incluso y organizaciones sustantivas. Todas estas estructuras nos va a posibilitar nosotros el impacto positivo siempre y cuando en el tema funcional o en el tema de la finalidad se señale quiénes van a ser, por ejemplo, ese grupo donde vamos a intervenir. Vamos a ver un poco las categorías de las organizaciones no gubernamentales. Vean ustedes que lo primero encontramos una ONG de autodesarrollo. ¿Qué quiere decir de autodesarrollo? De que no obstante tienen una, digamos, una aparición de carácter legal, esta ONG con el paso del tiempo puede ir, por ejemplo, creciendo. Se puede constituir a nivel nacional y luego con el paso del tiempo, con el impacto, con las características sociales que tenga, se puede convertir incluso en una ONG internacional. Otra ONG que encontramos, por ejemplo, es de apoyo, acompañamiento y servicio. Aquí, no obstante, se va a enfocar en proyectos o programas de carácter social. Va a dedicar sus energías y toda su organización en organizar ¿qué cosa? El
desarrollo comunitario. Y luego vamos a encontrar aquí las organizaciones de representación gremial y coordinación interinstitucional. No obstante que como puede haber un conjunto de ONGs que se enfocan en áreas preestablecidas, que pueden ser diferentes, para efectos de un impacto social más significativo puede haber esa suerte de coordinación, por ejemplo, interinstitucional, en busca siempre de esos áreas de desarrollo o de esos sectores vulnerables. Bueno, para ir ya cerrando el tema de las ONGs, vamos a ir resaltando, por ejemplo, un poco su definición. La doctrina y los principales autores que han dedicado su tiempo al estudio de estas figuras nos establecen que son organizaciones, pero de carácter privado, por ejemplo. Le decíamos que ahí hay una vinculación, por ejemplo, con la asociación, con la fundación e incluso con el comité, que básicamente se van a enfocar a obras de impacto social, van a combatir un poco la pobreza, preocupaciones por el medio ambiente, preocupaciones por los servicios sociales e incluso una ONG de carácter educativo e institucional, por ejemplo. Otra cuestión importante es que aquí vamos a encontrar ¿qué cosa? A los principales líderes sociales, a los investigadores en cuestión, digamos, sociológica, incluso antropológica. Aquí vamos a encontrar ya las principales organizaciones de base que van a servir de estructura o de vinculación con el conjunto de personas que ven, por ejemplo, vulnerados sus derechos o que tienen una preocupación significativa con ¿qué? Con el fortalecimiento a los derechos humanos, por ejemplo, y a las cuestiones, por ejemplo, de igualdad. Bien, entonces las ONGs van a ser los impulsores de este conjunto de movimientos de carácter social. Vean ustedes entonces la importancia de la presente figura. No obstante que como análisis vamos a decir que no tiene una regulación individual en nuestro Código Civil, pero vamos a establecer aquí que tanto la asociación como la fundación puede constituirse como una ONG. Ya lo acabo de explicar también, lo van a leer ustedes en sus materiales, que tiene un enfoque netamente privado. Estimados estudiantes, espero que el presente video sea de utilidad. Una vez más se les recuerda la revisión de su cuestionario y que sea de provecho tanto el video como el material que para ustedes ha sido seleccionado. Hasta nuestro próximo video.